pasa cuando la crianza deja de pensarse como una actividad colectiva? ¿Y quién ve las necesidades reales de las infancias y las adolescencias? Bienvenidos a un nuevo episodio de Genia Podcast. Hoy, Crianza en Debate. Nos acompañan Julieta Shulkin, periodista y divulgadora de innovación y tecnología, coautora de Crianza en Debate. También Evangelina Cubeto, médica pediatra, consultora en niñez, adolescencia, crianza y educación. También coautora de Crianza en Debate. Hola chicas, bienvenidas y gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola Marce. ¿Qué tal? Bueno, este libro tenemos, como decíamos recién, Julieta periodista, Eva pediatra, riquísima combinación. ¿Cómo llegan a la idea de que surja Crianza en Debate? Es la pregunta que nos hacen todos. La verdad es que el libro nació con una intención de abordar entornos digitales que eran las conversaciones que teníamos con Eva y que nos apasionaban y que salían muchísimas preguntas que muchas veces no tenían respuestas. Y terminó, Eva, en un libro más integral, en una revisión de la crianza mucho más desafiante. Bien. Sí, siempre tuvimos la fuerte hipótesis de que las preguntas vinculadas a entornos digitales no se iban a responder solo si nos enfocábamos en entornos digitales. Por supuesto hay coordenadas socioculturales que revisar y siempre la lectura es más amplia, ¿no? Entonces, si bien lo sabíamos así, la unión fue muy rica y tuvo como impronta siempre de búsqueda interdisciplinaria. Sabemos que desde las disciplinas puntuales tampoco llegamos a respuestas complejas en un tema que es tan complejo como cómo criamos hoy. Entonces, bueno, nos interesaba combinar miradas desde los campos disciplinares que cada una trae y ahí ver qué podíamos arrimar a la olla para conversar. Bien, y esto que decís, cómo criamos hoy, justamente con las características que tiene este momento, esta era, y de ahí, por eso surge esta inquietud de ustedes, me imagino, de los entornos digitales, ¿no? Porque hoy, como el presente, está intervenido por mucho acceso a la tecnología de parte de los chicos, a las redes, ¿no? Y en esto, ¿qué era lo primero que te inquietaba a lo mejor, Juli, como mamá, en una charla con Eva, de decir, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo acompaño a mis hijos en el uso saludable de la tecnología? Como madre, me encontré en muchos lugares y también me encontré en ese lugar de, ¿a qué edad? O sea, ya con mis hijas, tengo hijas mellizas de 3 años y yo ya preguntándome, me río de mí misma hoy. Perdón, preguntando, ¿de qué edad dijiste que...? Mis hijas son mellizas, hoy tienen 11 años, 11, pero bien. me acuerdo que cuando tenían 3, yo ya me preguntaba cuándo debería darles su primer celular, también porque escribía muchos de estos temas en diferentes medios, en La Nación y otros. Y después me encontré con que era mucho más profundo el tema, pero me encontré con preguntas muy cerradas de, ¿a qué edad tengo que darles el primer celular? ¿Cuándo deben tener acceso a las redes sociales? Y no era tan categórico o tan cerrado como decís. No, por supuesto. Ni la pregunta. Inclusive escribiendo del tema me encontraba con que las respuestas también eran muy cerradas y muy estrictas y se perdía algo muy humano que tiene que ver con el diálogo, con qué pasa en cada hogar, o sea, ¿no? Y también eliminar algunos prejuicios que tenía, no veo mal. Cada hogar y también como contexto, porque el que pasa cada hogar es el contexto, ¿no? Nos pasó cuando llegó la pandemia. A lo mejor todo lo digital nos ofrecía posibilidades que no podíamos dejar de lado, ¿no? Claro, porque para mí la idea es ni beatificar ni criminalizar una herramienta como la tecnología, sino jugar mucho más o predisponernos mejor a los matices, que es algo que nos cuesta un montón socialmente, pero la invitación, un poco del libro, un poco de las charlas que veníamos teniendo con Juli, era eso, alejémonos un poco de las polarizaciones vinculadas a la tecnología, pensémoslas un poco más matizadamente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, dialogando. Bien. Esta frase la usamos mucho las dos y decimos como
el diálogo es la única tecnología que no obsolece. Qué bueno. Es algo que tenemos que recuperar rápidamente. O sea, conversemos un poco más, descontracturemos, hagamos que los pibes participen, porque ahí también ellos traen respuestas totalmente, que quizás inicialmente parecerían muy alejadas o que, no sé, hacen como una especie de excisión entre mundo adulto, mundo de las infancias y adolescencias, y no los involucramos en respuestas que ellos claramente pueden llegar a construir nociones un poco más realistas. Exactamente, y acercarnos un poquito de información del mundo de ellos, ¿no? Y en esto que decías, también nosotros como adultos usamos mucha tecnología. Sí. Y también nosotros, que lo hablamos el otro día con Mary Masnata, no sé, yo me acuerdo, yo no novié con WhatsApp, por ejemplo. Y los chicos, te hablo de una tecnología que ni siquiera es, hoy no estamos hablando de TikTok, ni Instagram, ni todo esto. Los chicos ya hoy tienen también otro entorno en redes sociales, ¿no? Sí. Nosotros hacemos mucho uso, el adulto hace mucho uso de la tecnología, y bueno, no puede más que impactar también en modelos que les damos a ellos. Sí, para mí hay muchas reglas estrictas o mucho enojo o miedo volcado en las normas para usar algunas herramientas, y entonces el libro invita a revisarnos como adultos. El libro invita a entender también cómo funcionan las plataformas que usamos los adultos. Qué bueno acercar información ahí, ¿no? Eso es importante. A veces se piensa que hay que tener un saber técnico de la tecnología, y la verdad que no. Pasamos mucho tiempo como adultos en redes sociales, en Internet. Internet me parece maravillosa, pero las redes sociales están hechas para persuadirnos, para llamar mucho la atención. Se miden los parámetros de atención y hay gente que gana mucho dinero cuando nosotros pasamos mucho tiempo en estas plataformas. Cada vez están diseñadas, ¿no? Por supuesto, sí, el scrolling infinito, o sea, obviamente lo hacen los más chicos, pero nosotros también no podemos parar. Nosotros somos los que ponemos las reglas de, bueno, no, el celular durante la cena no, y tal vez seamos nosotros los adultos muchas veces los primeros que quebramos esa regla. Y tampoco eso está medido, eso está perfectamente medido, y se sabe que los adultos transgredimos más esas normas que construimos intrahogar que los mismos pibes. Totalmente. Y creo que el diálogo, yo me sorprendo muchas veces con mi propio caso de que a mis hijas les encanta hablar también, y me gusta mucho contarles cosas que me suceden cuando escroleo o esto, lo repito muchas veces. O sea, ¿les gusta mucho hablar de contenido y compartir contenido que van viendo, decís? ¿O les gusta hablar de conversar? ¿A qué te referías con eso? A ellas se enganchan cuando yo les cuento algo que vi, pero también se copan muchísimo cuando les pregunto acerca de algo que están viendo. Cuando siento interés en un artista o en una youtuber que están consumiendo que por ahí no conozco, y lejos del dedo acusador y el juicio, digo, tal vez es abrirse un poco a escuchar. Tienen ganas de ser escuchados. Son niñas, ya preadolescencia. Apenas den un pasito más, también va a pasar esto que acabas de mencionar, que vos no conocés muchos de sus referentes o gente que ellos conocen por YouTube y por las redes, y también les resulta como gracioso. A mí me pasa, viste, que te miran como diciendo, ¿de dónde lo conocés? Y yo digo, y bueno, están las redes. Yo a veces menciono a uno, refiero a algún, y digo, te empezás a encontrar en el contenido también, ¿no? Si hay intención. Entonces eso también está bueno como para traerlo, para las familias, tener en cuenta esto de la comunicación y conversar de contenido que ellos ven y que nosotros vemos, ¿no? Sí, y tal vez podemos no encontrarnos en el podemos contenido. No encontrarnos, seguramente, claro. Son mundos muy, muy lejanos, ¿no? Sí, absolutamente. Para mí hay algo ahí donde los adultos queremos controlarlo todo, que es una conducta súper adultista, conocer, controlar, y bueno, otra vez, la verdad que la fórmula es siempre la misma. Si conversamos, seguramente nos vamos a arrimar más y mejor a sus propios mundos subjetivos,
que si directamente invadimos y creemos como poder controlarlo todo. La verdad que vos mencionás la adolescencia, para mí es un momento de descontrol, pero en el mejor de los sentidos. No vamos a poder controlar. Si ese es el norte, bueno, a las familias hay que decirles... Si es el norte, pero estamos perdidos. Estamos perdidos. No es una cuestión de controlar, es una cuestión de un cuidado, si se quiere, con una distancia de rescate. Eva, traes un concepto, por eso lo anoté. Digo, se habla un montón de control parental, ¿no? Te dicen, bueno, sí, clave, sí, que usen YouTube, que usen esto, pero control parental. De hecho, hay plataformas que tienen su botón diseñado para el control parental. Y entonces, más que control, es acompañamiento, estemos, miremos, hablemos. En el 2017 con Juli me llama, me manda un WhatsApp porque estaba escribiendo una nota para La Nación justamente y me hizo esa pregunta, algo de los controles parentales, y yo le dije, el control si es que existe, algo así, como que hicimos un juego de palabras pensando como, ¿realmente existe el control? Y si existiera, ¿es de verdad algo que yo quiera llevar adelante con mis hijos? Claro. ¿Yo quiero controlar o quiero cuidar? Bien. Para mí hay una diferencia enorme. Me encanta. O sea, el discurso cobra sentido en este sentido, y bueno, me parece que es importante como hacer una diferenciación. ¿Qué queremos controlar? Está bien, bueno, le llamaron controles parentales y muchas veces esas herramientas pueden ser útiles, a veces no tanto, pero no sustituyen de ninguna manera el intercambio humano y el cuidado y la posibilidad de estar ahí y en el una conversación, ¿no? Claro. Bien. Igual hay controles parentales que son muy poderosos negativamente, igual son medio la CIA. El otro día un amigo que quiero mucho me contaba que su hijo vive en el tercer cordón del conurbano. Su hijo empezó a ir solo a la escuela, tiene 12 años, y me mostraba muy orgulloso, como quien le muestra a la que escribe tecnología, me mostraba un control parental que me dice, mirá, y se puede activar el micrófono cuando yo quiero y le puedo hablar. A lo que lo miré seria y le dije, ¿y vos por qué querés activar el micrófono? Y bueno, me contó, no, lo que pasa que tal vez lo necesito y yo puedo escuchar lo que sucede cuando viaja en el bondi. Bien. La verdad que me parece que hay que tener mucho cuidado. Sí. Es un montón, pero estamos en la época, y eso hay que decirlo, yo lo veo un montón en las charlas que doy en colegios, en el consultorio. Los adultos, las adultas de hoy tienden a querer controlar espacios que son naturalmente de las infancias y de las adolescencias. Claro, por eso cuando digo es un montón, te iba a preguntar, ¿sabe el hija que existe este seguimiento, acompañamiento, entre comillas? Sí, sabe, yo lo conozco, es un amor, pero me llamó mucho la atención esa herramienta que tenía un montón de funciones y que mi amigo, como otros, estaba muy contento de lucir todas las bondades de esa herramienta de hipervigilancia, ¿sí? Porque es verdad que hay muchos controles y muchos pueden ser buenos, inclusive para nosotros, para medirnos la cantidad de tiempo. Me da la sensación de que, de todas maneras, si no podemos controlar, prohibimos también, ¿no? Siempre las respuestas son tajantes a algunas tecnologías. No encuentro ya, o sea, es muy difícil prohibir, o sea, no es una opción, creo, ¿no? Si hablamos de cómo acompañar de la mejor manera. De hecho, pasa en los colegios, que veníamos hablando recién justamente, en el colegio misma como directivo y como equipo, siempre decíamos, prohibir el acceso. Bueno, hoy pasa con inteligencia artificial. Prohibir no. Enseñemos a usarlo de la mejor manera, ¿no? Crear conciencia. Sí, coincido, pero bueno, hay edades para todos. Hay edades para todos. Bueno, contanos esa parte. No, de nuevo, siempre me corrí del lugar prescriptivo de decir cuál es la edad exacta, más allá de que comprendo las sociedades científicas de las cuales formo parte, que por ahí hay que establecer puntos de corte a modo orientativo, ¿no? Pero la realidad es que eso también a la vez se puede descontracturar. No es lo mismo la autonomía y la madurez de ciertos chicos que de otros. No es lo mismo la posibilidad de acompañar a algunos padres que de otros. Entonces, todo eso tiene que estar arriba de la mesa a la hora de analizar la verdadera edad a partir de la cual se puede acceder a tal o cual tecnología. Bien. No pensaba en edad, pensando en contexto escolar tal vez. Pensaba primaria, secundaria. Nosotros decíamos, primaria no. En secundaria, bueno. En tanto y en cuanto los acompañemos con una mirada de decir que sea un uso sano, ¿no? No esto de que en definitiva los recreos sea cada uno por su lugar con el teléfono. Claro, lo que pasa es que en la tecnología también entra una gran bolsa de gatos, me da la sensación, ¿no? Que uno dice, todo, no tecnologías, prohibir acceder tecnologías. Bueno, ¿qué tenemos? Tecnología puede ser desde una pinza hasta
Claro, cualquier cosa que haya desarrollado el hombre, la mujer a lo largo de la humanidad. O sea, no es nada tan concreto como para prohibirlo o habilitarlo. Yo creo que, de nuevo, nos tenemos que disponer un poco mejor a los matices y entender qué tipo de tecnología estamos discutiendo en cada caso puntual. Bien. Y aparte, perdón, que nosotros también como adultos hacemos un uso insano muchas veces de estas mini computadoras que llevamos en el bolsillo. Y otra cosa, en el libro, en un capítulo yo cuento que mis hijas tienen 11 años y todavía no tienen celular. Ok. No sé, lo escribí porque era lo que me pasaba hace unos meses atrás. Y yo estoy cambiando de opinión, porque yo cuento, bueno, cuando salgan solas a la calle van a tener su celular. Y bueno, estás en contacto con ellas. Bueno, pero yo creo que ya están listas para empezar a aprender cómo usar un celular o tenerlo para no quedarse afuera de conversaciones. Bien, pero me parece que hay un momento en donde también tenemos que pensar cuándo es el momento de darle la herramienta. Como este libro invita a debatir, a debatir definitivamente, a mí también me parece que ahí hay algo medio... Incluso cuando lo escucho me resuena como para reflexionar, que... también les habilitamos tecnología cuando los adultos consideramos que nos alivia la tensión de que estén en la calle, por ejemplo. A mí eso no me parece. Yo, por ejemplo, a diferencia de Juli, habilité las tecnologías, de nuevo, no las tecnologías, sino los celulares puntualmente, un poco antes, con ambos hijos míos. Creo que tienen un uso bastante racional, a veces, bueno, más compulsivo que otras veces, igual que me pasa a mí. Lo normal, digamos, lo esperable, quiero decir. Y no lo naturalizo y me parece como muy violento lo que sucede y después me cuesta administrarlo también, o sea, también blanqueo esa parte más de madre humana, donde ese desafío también lo tengo adentro de casa. Pero sin embargo, sí elegí diferenciar el momento de el uso de tecnologías con la salida a la calle, porque yo creo que el llamado a que los pibes estén en el espacio público también tiene que ser más precoz de lo que está haciendo hoy por hoy. Ok, decías, y acá traigo algo que dijeron las dos y termina encontrándose y seguramente por eso surgió este libro. Vos decías, Juli, recién... yo decía los 11, los 12, pero creo que ya están listas. Sí. Hubo un trabajo, se conversó de esto antes. Sí, pero aparte ellas tienen un celular cada una, solamente que no tienen chip y no tienen WhatsApp, y entonces usan otras herramientas. Exacto. Y esto lo conecta con lo que decías vos, que depende también el entorno de cada uno y que cada chico tiene distintas edades madurativas. Pero en tu casa, me imagino, por tu perfil profesional, se habla mucho de esto. Y vos también estás atenta a todos estos riesgos que sabemos que no están buenos. No hablo nada más que de ciberacoso, ciberseguridad, sino también los riesgos de caer en un uso a medio, demasiado excesivo, quiero decir, ¿no? Sí, bueno, en mi casa se hacen diferentes usos de la herramienta, de videos para aprender, y el chat que ocupa mucho tiempo y que forma parte de su mundo, y no me meto ahí. Me parece interesante eso, como que lo exploren ellas, que las vayan conociendo. No me gusta espiar. Como siento que, así como no me gustaba que mi mamá levante el tubo, voy a decir, para justo cuando estaba hablando con una amiga o con algún novio, me gusta que ellas puedan tener también su espacio. Y hay muchísima tecnología disponible, hay unas gafas de realidad virtual, Eva también las tiene, son buenísimas, y son usos muy breves de 15 minutos, o sea, no, viste que generalmente dicen, uy, qué terrible, las gafas de realidad virtual. Depende cómo la uses. Nadie tiene ganas de estar 2 horas con un visor de realidad virtual. La dejan espontáneamente. Nadie. De hecho, con la llegada de la inteligencia artificial pasa lo mismo. Yo soy repro que esto suceda en educación, pero no, no en detrimento de todo lo que cuestionan los que temen la integración de la inteligencia artificial, que es el seguir fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y todo esto. No, nadie dice dejemos de pensar. Pero sí sabemos que hay una dosis de eso, pero sí integrémosla, porque si no, no vamos a crear ciudadanos competitivos globales, ¿no?
El otro día escuchaba una frase de Guillermo del Toro, director de cine, que decía: no le tengo tanto miedo a la inteligencia artificial como a la estupidez humana. Claro. Y me parece que eso redondea bastante bien todo. El pensamiento crítico y las herramientas de reflexión son otra vez tecnologías que no obsolecen. Y si no las recuperamos rápidamente y si no hacemos foco ahí, me parece que ahí sí la tecnología se torna amenazante. De lo contrario, si reforzamos estos instrumentos naturales que tenemos, que tienen que ver con el pensamiento crítico, bueno, seguramente vamos a poder hacer un uso bastante equilibrado de la tecnología. De lo contrario, no. Ok, y consultorio, te deben llegar muchas, bueno, en algún momento llegó a lo mejor Juli, porque estuve viendo algunos videitos, digo, con algún cuestionamiento de cómo las acompaño, y a lo mejor vos pusiste una mirada sobre algo que como mamá nosotros no vemos, pero vos tenés tu mirada profesional desde la medicina, desde qué sucede no solo físicamente, sino a nivel cerebro, ¿no? El impacto del uso excesivo de las tecnologías sí está robustamente evidenciado. Eso tampoco lo podemos sacar de la discusión. Y esto es, si es muy temprano el uso de tecnologías, como por ejemplo redes sociales y demás, sabemos que es lo suficientemente adictiva la herramienta como para generar, cuestiones bastante tóxicas en el cuerpo, en el cerebro en particular, como una tendencia a la recaptación de dopamina permanentemente a partir de la recompensa que generan los videos cortos y demás. Todo eso está estudiado y es así. Y después a nivel más corporal de lo que vemos contracturas, vemos miopías. O sea, el impacto en el cuerpo es algo elocuente y que no se puede sacar de la discusión. Ahora, a mí no me gusta como hacer, por eso en este libro empezamos primero revisando adulteces para luego pasar a las niñeces y las adolescencias, porque ese impacto negativo también lo tenemos nosotros y es bien evidente también. O sea, no podemos hablar de los daños o los efectos adversos de la tecnología en niñeces y en adolescencias sin primero que pasen por el tamiz de la adultez. A nosotros nos está haciendo mal, nosotros también estamos todo el tiempo adictamente queriendo consumir este tipo de tecnologías y bueno, y los pibes no quedan exentos de esta realidad en la que estamos inmersos todos. Totalmente, y en esto que mencionabas antes, ahora que nombrás, que traes la adultez, digo, esta necesidad de los padres a veces de aliviarse o de aliviar la tarea de comunicar en un restaurante, o sea, no estamos hablando de en casa, digo, ¿no? Esto de llegar y ya ocuparlos o entretenerlos con un dispositivo para que la situación de mesa acontezca, integrémoslos. Tal cual. A que ellos sean parte de esta situación de mesa, ¿no? Totalmente. Bueno, eso que decís para mí tiene mucho que ver con la sociedad adultocéntrica en la que vivimos. El libro profundiza mucho sobre adultocentrismo porque creemos que también hay una pista para interpretar no solo lo que sucede en el entorno tecnológico, sino en todos los entornos en general. Esto que decís vos de los restaurantes, si es que van pibes, tienen que estar con una actividad puntualmente separada y nunca integrada. Es verdad. Me parece que es una cuestión que también hay que revisarlo. Una moda que hubo, ¿no? En un momento se instaló esto de que había el lugar para niños o pelotero y entonces de paso ellos por allá y nosotros seguimos claro. Incluso previo a la irrupción tecnológica hay algo ahí donde los chicos tienen que estar haciendo actividades de chicos, los grandes tienen que estar haciendo actividades de grandes. ¿Y dónde nos encontramos intergeneracionalmente? ¿Cuáles son los encuentros intergeneracionales? Para mí eso también es una recontra pregunta, algo que rápidamente ojalá se recupere, porque a mí me parece que hay algunas pistas para volver a ordenar esta sociedad caótica en la que estamos viviendo que tienen que ver con el adultocentrismo por un lado, con esta cuestión de excisión de los espacios quirúrgicamente separados entre las cuestiones generacionales. Perfecto. Y bueno, a recuperar eso porque para mí... Y el juego es una buena oportunidad, un buen contexto, sí, ¿no? Además, a través del juego, la comunicación, ¿no? Esta separación parte de la premisa de que los pibes no tienen nada que aportarnos, que son aburridos en potencia o que si no, bueno, tenemos que disfrazarnos del sapo Pepe para estar con ellos, como una cosa medio rara, como si no pudiésemos interaccionar con ellos de manera espontánea y de ahí no nos vayamos a nutrir. Eso, mira, justo iba a decir eso, y nutrirnos, como decía Juli antes, de lo que te pasa a vos y me pasa a mí. O sea, a ellos como niños, adolescentes o jóvenes y a nosotros, que a lo mejor podemos encontrarnos en esta conversación. O contame cómo es ahora. Sí. ¿No? Igual fíjate que estamos hablando de ver a los niños, niñas, tal vez como bichos raros, y en realidad si vengo de vuelta a las plataformas digitales, hay un acceso muy temprano
te estoy hablando de 6, 7 años, a plataformas como TikTok o Instagram. No por demonizar estas plataformas, pero no están hechas para adultos. Ahora, en el último tiempo, Meta tiene la idea de que sea una plataforma más teen. De hecho, son plataformas que se pueden usar a partir de los 13 años, ¿no? Nosotros los adultos que nos quejamos de que, estos pibes están con los celulares y si le saco el celular llora, me hace un escándalo, somos también los que muchas veces estamos permitiendo ese acceso recontra temprano. O sea, lo facilitamos. No tiene teléfono, pero usa el mío. Sí, y también esto del efecto dopaminérgico está reestudiado por las Big Tech, por las grandes empresas que diseñan, y mucho antes de la pandemia estudiaron cómo eran los efectos en los humanos, y de hecho en el libro citamos una frase muy polémica de Mark Zuckerberg que dice: una ardilla muriendo enfrente de tu casa seguramente te va a importar mucho más para los intereses de este momento que las personas que están muriendo en África. Esa frase está citada en muchos libros, charlas TED. ¿Por qué? Porque es un hito en relación a cómo empezaron a pensar los algoritmos hiperpersonalizados. Cada una de nosotras vemos contenidos diferentes en nuestras redes sociales. Sí. Los chicos y chicas también. Está muy agresivo y aguda esa hiperpersonalización y vamos por muchísimo más. Me parece importante saberlo, pensarlo, sumarle mirada Había crítica. visto la frase, por momentos no sabía si la invitación era una invitación a reflexionar, seguramente. Y yo decía, me costaba encontrarle el lado positivo de haberla generado, ¿no? O sea, sí, es esto de una reacción, ¿no? Es como reactiva, porque es fuerte, ¿no? Sí. Bueno, es el lado positivo que le encontraron estos empresarios multimillonarios, ¿no? En un momento donde la tecnología es muy importante, inclusive para la política, ¿no? O sea, sí, claro. Habitamos también esas plataformas que tienen una bajada muy, muy poderosa en relación a temáticas. Por eso también hablamos de burbujas, ¿no? De los filtros de burbujas, que están cada vez más alineados con nuestros pensamientos, con nuestros intereses y con nuestros sesgos de confirmación. Sí, y esto se puede traspolar a los discursos de crianza, de maternidad. Digo, que en definitiva, por eso como que nos estamos dan la trayendo. razón. En esto de que te acerca el contenido que vos consumís y se alinea con tu pensamiento, seguimos reforzando eso y no abriendo la cabeza, ¿no? Recién hablábamos con Juli espontáneamente sobre, algo que se está discutiendo esta semana que tiene que no es una discusión real. Primero vuelvo a revisar la palabra discutir porque lo que está faltando justamente es debate, discusión y realidad. ¿Por qué? Un poco por lo que dice Juli, que también se termina como extrapolando lo que sucede en la comunidad real. Nosotros no debatimos y no es una cuestión que solo pasa en las tecnologías, no pasa en la vida real. Salimos de las zonas de debate porque no hay actividad comunitaria, y de lo que hablábamos hoy era la cuestión esta vacunas, pro vacunas, antivacunas, tan resonante en estos días, y es lamentable que se estén discutiendo o no discutiendo de nuevo. Estoy como enredada en la palabra discutir, justamente la falta de discusión real en caso de que sea necesario sobre una herramienta que ha dado respuestas a la salud pública como pocas otras. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con las cámaras de resonancia. Entonces le decía, ¿hago o no hago contenido sobre esto, ¿no? Porque a veces tengo el impulso de hacerlo e inmediatamente me desmotivo porque sé que lo que yo estoy diciendo va a llegar solo a las personas que ya piensan como yo. Nunca está la posibilidad de interaccionar realmente, ni en las plataformas tecnológicas, ni lamentablemente en la vida que llamamos real, ¿no? Total. Real es todo, pero la vida física. Decías recién que, das charlas en colegios y demás, y esto de debatir, que falta debate. Está bueno que en estos espacios donde nosotros elegimos, formar, acompañar el proceso de educación de nuestros hijos, se abra espacio de conversación para esto. La tecnología ni sí ni no, es cómo. Cómo, en qué momento, qué pasa en casa, esto, ¿no? ¿Qué pasa en casa? Y otra frase que me llevaste a pensar, recién dijiste, lo voy a estar comunicando para aquellos que se alinean con mi pensamiento tal vez. Pasaba en las reuniones de padres, citábamos por algún motivo o para concientizar, y van siempre los mismos, ¿viste? Que es una frase medio cliché.
¿Pasa en los colegios esto? Sí, para mí recontra. Para mí la ratificación del sesgo es algo que es previo a las tecnologías. Okay. Como si hubiese una polarización previa que se extremó con las tecnologías, ¿no? De nuevo, con las plataformas digitales. Eso extremó discursos y nos polarizó y no tenemos intercambios donde estemos más porosos para debatir o para conversar. Bien. Y es una pena. Y me gusta mucho, volviendo sobre el debate y sobre la idea de ustedes de crianza en debate, de poner en debate la crianza. En el libro, que ya aclaran ustedes que no es una guía, no hay tips. No. Digo, ¿cómo abrimos debate en este libro? ¿Cómo abrieron debate ustedes? ¿Cómo lo plantearon? Primero con la idea fuerte, y por eso ahí el prólogo de Felipe Piña, de revisar. Para mí una gran orientación para debatir es primero revisar. Casi que llamamos a un ejercicio introspectivo de cómo era tu crianza, no para romantizarla ni para criminalizarla, igual que las tecnologías, sino como para decir, bueno, a ver en qué estábamos y en qué estamos hoy. Y de nuevo, no con el fin de que esto sea homogéneo, porque también las crianzas fueron heterogéneas siempre, por más que predominó un modo más hegemónico que otro, la realidad es que siempre fue bien heterogéneo. Recuperar esa heterogeneidad, esas texturas diferentes de cómo se crió antes y cómo se cría hoy, para a partir de eso empezar a debatir. Para mí ese revisionismo es clave y por eso Felipe, el gran divulgador del pasado argentino, viene a poner un poco de luz también en todo este asunto. Bien. ¿Cómo mirábamos a las niñeces? ¿Cómo mirábamos a las adolescencias? ¿Qué paradigmas predominaron antes que imprimen un poco el modo de criar? Me encanta, Juli. Y no, me quedo pensando también en que es muy incómodo también hablar de estos temas también. Y hasta sentí inclusive incomodidad por momentos al decir de qué lado estoy, cómo escribir. Por eso siempre digo que Eva fue como una gran guía por su trabajo ya de décadas, podemos decir. Pero creo que sentirnos cómodos en esa incomodidad de no saber, de incertidumbre, también es parte del debate, y viendo también que todas las etapas, pienso en mis hijas, son distintas, y viendo también muy claro el concepto de adultocentrismo que trae Eva. Total. Yo siento que muchas burbujas de adultos empiezan a explotar. Hace poco una docente en un encuentro de chicos.net me decía, vino un alumno y me dijo, no, yo esto no se lo cuento a mi papá porque va a venir enojado de la escuela y no quiero. Claro. ¿No? De un tema, de un conflicto. O sea, tal vez existan chicos, chicas que le ocultan cosas a los padres para que no se enojen con la escuela, para evitar reacciones. Padres y madres que se enojan, que discuten entre sí. Esto también lo charlamos mucho y lo veo cada vez más, ¿no? Chicas, un montón. Es tremendo. Adultos peleados entre sí por temas chats de niños. Ay, sí. Ponele, por ¿no? eso. Ponele. De niños. Decías, traías esto de comunidad, o sea, volviendo al tema de la comunidad, y planteamos, cuando comenzamos el episodio, esto de las redes de contención humanas, ¿no? Digo, ¿y qué diferencia vemos hoy entre cómo criábamos en comunidad antes y cómo criamos en comunidad ahora? Digo, porque no es que no hay comunidad, sino que cambió. Y hay distintas comunidades. Tienes una comunidad en WhatsApp, por ejemplo, de padres del colegio. O sea, es... Sí, lo que pasa es que si comunidad tiene que ver con el armado de lo común, a mí me parece que ahí hay una trampa, ¿no? Y de hecho llamar comunidad a la de las redes sociales también creo que es un poco artificial, capcioso. Buenísimo. No, porque ¿dónde está lo común? De nuevo, en esta premisa de, evidentemente los discursos son bien polarizados y los sesgos de confirmación han llegado a su máximo extremo. Entonces, ¿qué posibilidad real de debate y de intercambio, de porosidad, como decía antes, hay? Bien. Y si no hay, no hay comunidad. O sea, yo creo que lo que está en crisis es lo comunitario, lo común, la vida en común, la vida participativa, el intercambio intergeneracional que también te mencionaba hace un rato. Si todo eso está deshilachado, la verdad que es muy difícil que recuperemos ese espacio más comunitario desde el punto de vista de lo real, de ¿no? poder ser red, ¿no? Y para cómo está bastardeado esto de eso. Bueno, no, esta comunidad, todo es comunidad. Bueno, no, la realidad, somos, claro. Exacto. La comunidad educativa del proyecto educativo que elegiste para tus hijos, y termina no siéndolo. De hecho, yo a veces dudo en usar la palabra comunidad por eso, porque si no se entiende de qué lado estoy, no se va a entender desde qué lado lo digo, ¿no? Bien. Comunidad, qué palabra bastardeada, pero por otro lado la amo porque es la búsqueda de lo común.
Es la búsqueda de lo común, es en lo que más creo. Realmente la respuesta es cuando yo me meto un poquito en todo el contenido del libro y el abordaje que le dieron y los puntos de vista y demás, digo, ustedes hablaban de esta red de crianza, de contención y de crianza, y a mí me llevó un poquito a la familia, a la abuela, están los abuelos alrededor, que los chicos llaman a la tía y le preguntan, le piden. Está bueno seguir abonando, ¿no? Esto de la familia, que los abuelos, desde el cariño, desde el cocinar, desde el cuento, desde compartir algo, sigan siendo parte de esta comunidad de crianza, ¿no? De nuestros hijos. Sí, hablábamos de la pérdida de lo intergeneracional hace un rato y me parece, bueno, este libro lo trae bien claramente. Hay un capítulo donde abordamos y lo describimos como atomización de las familias. Las familias, claro, si uno hace una descripción a lo largo del siglo XX, se fueron achicando, y ni hablar en las grandes urbes como Buenos Aires, desde donde estamos conversando hoy. Las familias son súper pequeñas, padre, madre con suerte y un pibito o dos o ninguno, porque también... Sí, la tendencia es que siga instalándose ese modelo y aún más pequeño, ¿no? Sí, de hecho estamos como en algo así como una especie de quiebre demográfico. No lo voy a llamar crisis porque vamos a ver para qué lado va, pero como sea, hay un cambio demográfico que es bien evidente. Las familias están teniendo menos hijos, menos hijas, y bueno, eso genera un cambio, pero que se suma a algo que ya estaba sucediendo, que es la atomización de la familia. Antes, y sobre todo en las zonas rurales, vivían padres, madres, con abuelos, con tíos, con hermanas, la familia era verdaderamente amplia. Sí, y ahora existe esto de que se fueron a vivir a otro lado, sí, la dentro del país o más lejos. Sí, incluso así, además un cambio de lo individual, ¿no? Donde eso empezó a ser casi un mandato. Vos te tenés que ir de la casa de tus padres, claro, antes, digamos, por fuerza mayor, cuestiones sociológicas o incluso económicas, hacían que eso esté condicionado. Ahora también vuelve a estar condicionado por lo económico si se quiere, pero el mandato sigue siendo esto de vivir por fuera de la familia de origen. De origen. Ese es el mandato epocal, ¿no? Entonces, a partir de ahí generamos familias atomizadas, pequeñas, donde hay carencia de presencias de otras adultos, generaciones. Claro. Y por ende falta la red de carne y hueso. De nuevo, no con ánimo de romantizar, lo digo no, ni de veces. criticar tampoco. Hoy es donde estamos viviendo, o sea, es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es una descripción más arquitectónica de cómo son las familias hoy. Vivimos en casas pequeñas, siendo pocos adultos y adultas los que acompañamos infancias. Bien. Juli. Sí, estoy pensando en el factor de la herramienta digital, ¿no? Tenemos miedo de salir a la calle porque desde hace décadas también vemos en los noticieros, en cable o en el diario que es peligroso salir a la calle. Sí. Tenemos la idea de que estar en la calle es peligroso. Nos seguimos encerrando, ¿no? Nos seguimos encerrando. También. La pandemia mucho no ayudó, pero entonces la falsa sensación de control es salir menos y estar con tus pibas encerrados en tu casa, y los pibes seguramente conectados a algo. Sabemos que además tenemos muchos trabajos. No solamente yo como periodista, sino en general todas las profesiones. Esto, dos cositas que ahora cuando terminá, por favor, cuando continúe, después de que termines tu idea, que me trae a la mente, que tiene que ver con esto de estamos encerrados y los chicos no salen a la calle. Terminamos. Sí, y también quiero traer esto que trae Eva también en relación a las agendas saturadas, ¿no? Muchas veces, bueno, por conveniencia, como tengo muchas cosas que hacer, le damos muchas tareas a través de esa agenda a los pibes. Están cansados, están desbordados, y si están mucho tiempo conectados, está faltando el contacto físico con otros pibes, que es lo más normal del mundo, ¿no? Lo más necesario. Sí, totalmente. Decíamos recién esto de que los chicos están... vos hablabas escuchamos mucho temor porque es peligroso estar afuera. Los chicos van escuchando eso, se van acomodando dentro de las plataformas, dentro de la virtualidad, y nos falta un poco de salir a la calle, ¿no? Por parte de los chicos. Y por parte de los adultos. La vida pública. Por parte de los adultos. La vida pública es lo que está amenazado. O sea, la realidad es que no tenemos. Hoy hablábamos, ¿no? De que el debate está ausente. Está ausente porque faltan espacios comunitarios. En esta lógica hiperproductivista en la que vivimos, probablemente falten pocos o falten muchos espacios para la recreación real, y que en general los espacios recreativos
se tornen muy individualistas y no hay vida común una vez más, y los pibes para colmo quedan carentes de eso. Entonces somos los adultos y son los chicos los que no estamos en el espacio público de manera activa. Yo creo que de nuevo ahí hay una pista para recontrapensar y ojalá recuperarla. Y una punta para tomar, ¿no? Y esto está escrito en los libros de tecnología también. Claro, o sea, ¿no? Se la sabe. Importancia de la combinación y un equilibrio, ¿no? Pero es una oportunidad para grandes empresas de tecnología, que estemos menos en la calle. Encerrarse. Lo saben, lo estudian, lo miden. Sí, chicas, no van al cine. A mí el cine es un plan que me gusta. Y consumo Netflix un montón. Pero cuando hay una película, la oportunidad de ir al cine, pero empieza a haber como menos oferta también, ¿no? De la propuesta. La vida individual está como en fluorescente. Claro, ¿no? Es como el gran mandato es la vida individual y en contrapunto la vida comunitaria en crisis. Bien, les voy a pedir un debate que se abre en el libro, que el que más te gusta o el que más disfrutás y el que más te gusta, el que más disfrutás, de que este libro sea el medio para abrir este debate, para esa semillita. Bueno, yo un poco te lo spoileé recién, porque yo creo firmemente en que si tuviese que resumir lo que verdaderamente está en crisis tiene que ver con la vida pública, la vida común, como el gran pilar de todo, y el adultocentrismo como un sistema estructurante de la experiencia infantil y juvenil que me parece que rápidamente hay que revisar. Buenísimo, me Muy encantó. Bueno, y repito también, porque para mí el capítulo de adultocentrismo es clave y transversal a otros capítulos, y empecé a pensar las cosas de otra manera. Me pregunto muchas veces si algunas actitudes que tengo acaso no son adultistas, y lo vemos día a día si leemos las noticias. No sé, pienso en la prohibición de Roblox en las escuelas, que es mi nueva obsesión, ¿no? Y de vuelta esto de si no controlo, prohíbo, cuando es una herramienta genial para el aprendizaje. Entonces creo que el gran debate interno también está en el capítulo de adultocentrismo y cómo incide inclusive en las actitudes y hábitos del día a día en entornos digitales también. Divino, me encanta, riquísimo, mil aristas para explorar. ¿Hay algo en esto del adultocentrismo que traen ustedes, el control y que si no permito, prohíbo, de temor en los adultos? Sí, claro. Los adultos criando, en los adultos... Sí, además de ajenidad, ¿no? Como el otro, como lo riesgoso. En este caso, el niño, el joven, el adolescente, como lo que verdaderamente es algo a mirar con sospecha. Y de nuevo, por eso en este libro invitamos a la revisión adulta como premisa. Definitivamente es lo primero que hay que hacer. Si no nos revisamos las adulteces, no podemos ir avanzando. Además juzgando, ¿no? Como esta cosa de son ellos los que tienen problemas con la tecnología. Todas las advertencias, incluso sanitarias, señalan a los pibes. Y nosotros, y sabemos que estamos estragados también como adulteces. Sí, estamos nosotros liderando, ¿no? Ahí. Sí, liderando y a la vez con un estrago, no sé, yo no veo, digamos, que el pensamiento crítico, que también me parece un pilar fundamental de la vida en común que estamos narrando, esté como muy garantizado. Entonces, no somos tan confiables como adultez. Bien, me encanta, chicas, qué buen debate esto. Sí, está buenísimo. Sí, y también la tecnología, las nuevas tecnologías, y pienso ahora en el auge de la inteligencia artificial generativa, son pensadas en un todo o nada, ¿no? De forma binaria, y por eso también el capítulo de controles viene después del adultocentrismo, porque es bueno, lo que no puedo acompañar, lo prohíbo. Si temo, de hecho le tenemos miedo a la inteligencia artificial también, y te puedo asegurar que es una gran herramienta para el aprendizaje. Totalmente. Para mí, ojo, mirarla con sospecha me parece espectacular, porque saber... Analicémoslo. Pero además, pero conozcámosla. De nuevo es lo que decía hoy Juli, la ingenuidad para nada, y mucho menos sin desconocer, o sea, no podemos desconocer que acá atrás están los grandes intereses económicos del mundo de hoy. Claro. O sea que eso es la premisa. Pero creo que hay que enseñar a usarla. La Rosalía, hace unos días, en una entrevista, decía que ella usa la IA no para conversar, no para que le dé consejos, pero sí para facts, para datos. Se la escuché. Y jamás usaría la IA para pedirle datos, porque probablemente alucine o sea, según el modelo, me tire fruta. Esta decisión no la podía tomar la IA porque no va a pensar como yo. Claro, pero sí podemos usar la IA para aprender. Una de mis hijas el otro día, sin que le enseñe absolutamente nada, tenía que estudiar para un examen de matemática y le pidió problemas a la IA para practicar.
Y empezaron a usar la herramienta de ese modo. Bueno, empezar así es un buen camino y creo que... Y que la piensen así, ¿no? Sí. Los chicos ya. De pensarla como una herramienta de ayuda para desarrollar o para arribar a lo que ella necesitaba, que era practicar para su examen. Por eso, o sea, desconfiar siempre, desconfiar de todo, pero también entender que son herramientas. Son herramientas. Bueno, chicas, acá tenemos otra valiosísima herramienta. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir. Sé que cuesta encontrar el huequito. Y muchísimas gracias por abrir debate, ¿no? En crianza. La crianza es también más larga, me imagino, que antes. Estamos cada minuto, o sea, muy conectados con el desarrollo de nuestros hijos e hijas. Pero importantísimo ver desde dónde, ¿no? Y esto lo están trayendo con este libro que, bueno, lo podemos encontrar en Galerna. Y hablábamos con Juli, vamos a hacer un sorteo a partir de la semana que viene y luego de este capítulo para que puedan acceder al contenido de este libro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Marce. Gracias a vos. Gracias.